Hola jóvenes, bienvenidos a un nuevo video con el profe Charlie. En este video voy a tratar de explicarles por medio de tres sencillos ejemplos cómo resolver radicales o raíces con fracciones. Para empezar, quisiera referirme que personalmente considero que una de las formas más sencillas de comprender los radicales es compararlos a una cárcel. Una cárcel en la que en el índice, que sería el número que se va a colocar por acá, que en caso de no haber nada, se asume la condena más pequeña, que son 2. Cuando no aparece nada, entonces asumimos que hay un 2. Y dentro de la cárcel tendríamos a los números que están atrapados. Entonces, en este caso, vamos a suponer acá una condena de 3 años. Entonces, tenemos que este número va a estar atrapado hasta que cumpla los 3 años. Ahora, ¿cómo sé cuántos años tiene un número de estar atrapado? Bueno, un número, la cantidad de años que ese número está en la cárcel, o que la cantidad de años que ya lleva dentro de la cárcel, lo va a indicar su exponente. En caso de que no tenga ningún exponente, como en este ejemplo que les pongo por acá, se asume que lleva el año 1, o sea que está empezando su condena. ¿Ok? Entonces, en este caso tendríamos un número cualquiera que está en el primer año y necesita cumplir 3 años para poder escapar. ¿Ok? Y vamos a ir al primer ejemplo. Entonces, en este caso, tenemos dos números atrapados, dos cantidades, el 81 y el 625. El 81, como no tiene exponente, como no se ve su exponente, tiene, pues está en el año 1, igual que el 625, y ellos necesitan cumplir una condena de 4 años para poder escapar. Ustedes se podrán imaginar que el 81 se siente sumamente frustrado porque no puede escapar de la cárcel. Ahora, muchas veces las personas que están en la cárcel son sumamente ingeniosas y siempre tratan de buscar una forma de escapar. ¿Qué es lo que va a hacer el 81? Entonces el 81 sabe que está atrapado, pero él decide transformar su número, va a descomponerse para tratar de ser un número más pequeño, pero que parezca que ha estado más años adentro. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tomamos el número 81 y lo vamos a descomponer en sus factores primos. Eso quiere decir que lo vamos a dividir usando los números primos. ¿Y cuáles son los números primos? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y no terminan. ¿Ok? Pero en este caso el 81 lo podemos dividir entre 3 y eso nos daría como resultado 27. Repito, si yo divido 81 entre 3 me da como resultado 27. Entonces yo coloco el 81 al lado izquierdo, el número que voy a usar para dividir al lado derecho y el resultado de la operación, que lo puedo hacer en la calculadora, lo coloco debajo del 81. El 27 lo puedo dividir entre 3, que esto me daría 9. El 9 lo puedo dividir entre 3, que esto me daría 3. Y el 3 finalmente lo puedo dividir entre 3 y esto me daría 1. Yo no puedo seguir dividiendo más porque el 1 no se va a hacer más pequeño, no se puede descomponer más. Entonces, curiosamente, teníamos que cumplir una condena de 4 años y si ustedes notan por acá, el número 3 se está repitiendo varias veces. De hecho, para ser exactos, el número 3 se está repitiendo 4 veces. Entonces, matemáticamente hablando, es lo mismo decir 81 o es lo mismo decir el 3 elevado a la 4. Matemáticamente es el mismo resultado hablar de 81 o hablar de la potencia 3 elevado a la 4. Quiere decir que si multiplico 3 por 3 por 3 por 3, me va a dar como resultado 81. Entonces, el 81 dice, bueno, yo no puedo escapar de esta cárcel, pero
Si yo me convierto y dejo de ser el 81 y me transformo en 3 elevado a la 4, la gente de la cárcel va a notar que yo tengo 4 años de estar acá. Entonces el 625 dice, ¿cómo? Si el 81 se va a escapar, pues yo también. Y el 625 empieza en el mismo proceso. Nada más que el 625 no lo puedo dividir entre 3, no lo puedo dividir entre 2. El 625 se puede dividir entre 5 y nos da como resultado 125. El 125 lo puedo dividir entre 5 y me da como resultado 25. El 25 lo puedo dividir nuevamente entre 5, me da como resultado 5. Y finalmente el 5 lo puedo dividir entre 5 y me da como resultado 1. Entonces, el 5 se da cuenta de que se está repitiendo también 4 veces. Entonces, matemáticamente hablando, 625 es lo mismo que decir 5 elevado a la 4. Entonces, él decide cambiar y dejar de ser un 625 y convertirse en 5 elevado a la 4. Entonces, los de la cárcel se dan cuenta de que el 3 lleva encerrado 4 años, el 5 lleva encerrado 4 años, ¿y qué pasa con esos 4 años de estar encerrado? Bueno, se pierden. Entonces, el 3 ha perdido 4 años de su vida, pero logra salir de la cárcel. Lo mismo le pasa al número 5. Tiene 4 años de estar adentro, ese era el requisito, esos 4 años obviamente los perdió dentro de la cárcel y él decide o le dan el permiso para poder salir de la cárcel. Entonces, la raíz cuarta de 81 sobre 625 sería 3 sobre 5. ¿Ok? Vamos a un segundo ejemplo con una condena más alta. Si me permiten un segundo mientras borro la operación. Entonces, en este caso, vamos a trabajar una raíz, pero dentro de la raíz vamos a tener un número negativo. Ahora, voy a aclarar lo siguiente. Las operaciones con radicales, cuando tienen un número negativo, se van a realizar igual como que si no lo tuvieran. Yo les recomiendo hacerlas de igual manera, simplemente a la hora de dar la respuesta, vamos a mantener el menos en la respuesta. Algo curioso de las raíces negativas es que la cantidad de años no puede ser un número par. Es decir, un número negativo no puede estar atrapado dentro de una cárcel donde la cantidad de años sea impar. Por ejemplo, donde sea par. Por ejemplo, 2, 4 o 6. Ellos solo se van a quedar atrapados dentro de raíces con una condena impar. ¿Ok? Ahora, voy a empezar el proceso con el 128. Ya les voy a explicar por qué. El 128 no puede salir de la cárcel, apenas tiene un año, pero si él logra engañar y lograr representarse con un exponente 7, va a poder escapar. El 128 tiene mitad, que es 64. El 64 tiene mitad, que es 32. El 32 tiene mitad, que es 16. El 16 tiene una mitad, que es 8. La mitad de 8 es 4. La mitad de 4 es 2. La mitad de 2 es 1. Entonces, por acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces el número 2. Entonces, podríamos decir que 128, matemáticamente hablando, es lo mismo que decir 2 elevado a la 7. Ahora, ¿por qué empecé por el 128? Porque el 1, que es el número de arriba, bueno, en este caso un menos 1,
Yo lo puedo dividir solamente entre 1 y el resultado siempre me va a dar 1. Y si lo vuelvo a hacer, me va a dar 1. Y si lo vuelvo a hacer, me va a dar 1. Entonces, no tiene tanto sentido hacer eso con el 1. Porque, de hecho, en cualquier cárcel en la que el 1 se encuentre, siempre va a poder escapar. Entonces, el 1 sabe que él se puede representar como 1 a la 7. Yo podría repetir este proceso las 7 veces que le hace falta para poder sacar el 1. Entonces, repito, en el caso del 1, nunca va a poder ser retenido en ninguna cárcel. Entonces, realizamos la transformación de los números. El menos 1 lo convertiríamos en menos 1 a la 7. Vamos a colocarlo en paréntesis. Y en el caso del 128 lo cambiamos por 2 a la 7. Entonces, el menos 1 ha perdido 7 años de su vida y logra escapar. Y en el caso del 2, también ha perdido 7 años dentro de la cárcel y logra escapar. El resultado de la raíz séptima de 1 sobre 128 sería menos 1 sobre 2. Y vamos al último ejemplo. Si me permiten borrar un segundo, que es una raíz cúbica o una raíz 3 de 343 sobre 216. El 343 tenemos que descomponerlo, pero el 343 no tiene mitad, no tiene tercera, no tiene quinta. Eso es porque para yo descomponerlo necesito el 7. 343 lo divido entre 7, me da como resultado 49. Eso también lo puedo volver a dividir entre 7 y me da como resultado 7. Y el 7 lo puedo dividir entre 7 y me da 1. No es casualidad que el 7 se repita 3 veces, que es la cantidad de años que yo necesito para poder escapar de la cárcel. Entonces, en este caso, el 343 se puede convertir en 7 elevado a la 3. Vamos con el 216. El 216 tiene mitad, que sería 108. 108 tiene mitad, que sería 54. 54 tiene mitad, que sería 27. Curiosamente vemos que el número 2 se está repitiendo 3 veces, pero pasa algo curioso. El número 27 ya no lo puedo dividir entre 2. Es porque el 27 lo puedo dividir entre 3. 27 lo divido entre 3, me da como resultado 9. 9 lo divido entre 3, me da como resultado 3. Y finalmente 3 lo divido entre 3 y me da como resultado 1. Entonces pasa algo distinto a lo que me había pasado en las otras operaciones. Que no solo se repite el 2 3 veces, sino que el 3 también se repite 3 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que matemáticamente hablando, 216 es lo mismo que el 2 elevado a la 3 multiplicado por 3 elevado a la 3. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que acá probablemente van a escapar dos personas o dos números en este caso. Realizamos el cambio en las operaciones. En vez de decir 343, lo cambiamos por 7 elevado a la 3. En lugar de decir 216, lo podemos cambiar por 2 elevado a la 3, 3 elevado a la 3.
¿Y qué va a pasar con el 7? Bueno, desperdició 3 años de su vida, logra escapar. El 2 desperdició 3 años de su vida, logra escapar. El 3 desperdició 3 años de su vida en la cárcel y logra escapar. En el caso de los números que escapan abajo, al ser dos números los que salen, yo los voy a multiplicar. Entonces, esto me daría que arriba nos quedó 7 y 2 por 3 nos da como resultado 6. Básicamente, esta es la que considero la forma más sencilla de resolver radicales con potencias. Les agradezco mucho la atención y nos vemos en el próximo video.